Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana fría de verano. ¿Cierto? Hasta con granizo y nieve nos está recibiendo este verano. Bueno, por favor abran sus Biblias en Primera de Corintios, el capítulo 14, vamos a continuar con la predicación expositiva de este texto. Y a mí me ha correspondido, por la gracia del Señor, predicar de este capítulo, y cuando encuentren, por favor, se ponen de pie. Vamos a leer los versos del 1 al 25. La palabra del Señor dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que me habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por tu misericordia y tu gracia con nosotros. Por tu palabra profética más segura, te agradecemos, Señor, porque esta ha venido a nosotros y ha sido dada como un don de gracia para nosotros, para la edificación, para la exhortación y para la consolación del pueblo. Bendícenos, Señor, permite que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, hable a nuestros corazones con claridad,
para que nosotros con entendimiento podamos orar, cantar y adorarte. Gracias, Señor, y bendice y glorifica tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Este capítulo, como ustedes ven, trae consigo muchos temas y muchos temas polémicos. Hay distintas posturas en la interpretación de este capítulo. Y si ustedes ponen atención, todos los comentaristas son bastante cautelosos del momento de hacer afirmaciones sobre algunas de las cosas que se señala acá. Sin embargo, yo solamente me voy a referir a dos temas ahora, específicamente a los dos temas que resaltan más en el pasaje, y es el tema de las lenguas y el tema de la profecía, ¿cierto? La primera vez que yo me acerqué a un estudio más o menos serio de este pasaje será como hace unos 30 años, más o menos. Para entonces, en aquella época, estaban en auge algunas iglesias que, venidas de Centroamérica, profesaban mucho la práctica de los dones, sobre todo el de lenguas. Y a su congregación, y a los miembros, y a los visitantes, en muchos les exigían que hablaran en lenguas. Una de estas iglesias prosperó, se hizo muy grande. Reclutó muchos adeptos, sobre todo de otras iglesias. ¿No es cierto? Engrosaron los cultos con esta idea de que aquí verdaderamente se sentía el poder del Espíritu. Pero engrosaban esos cultos con gente que, separándose de su iglesia, se congregaba acá. Con ello, evidentemente, vino la división en las iglesias. Y este fenómeno había aparecido en América Latina desde más o menos la década del 70. Las iglesias experimentaron un movimiento que le llamaron, un movimiento de los carismas, de los dones. No digo yo que es un avivamiento, porque el avivamiento tiene otros matices. Es un movimiento religioso, digamos, que se hizo presente como un fenómeno espiritual que atravesó todas las denominaciones. Es decir, de la noche a la mañana, bautistas, aliancistas, conservadores, los luteranos no fueron afectados mucho por eso, pero los reformados, los presbiterianos, no había en esa época acá en Quito. Pero todas las iglesias tradicionales, digamos, experimentaron ese mover del Espíritu, ese movimiento, hablando en lenguas, en fin, y todos a la vez, que es lo que Pablo llama la atención. No hablan todos a la vez, pero atravesó todas las... Es más, curiosamente, este movimiento carismático apareció también en la Iglesia Católica. Ustedes habrán oído de grupos como el CENTI o como el Movimiento Carismático Católico. Surge precisamente de este movimiento de carismas. Ahora, claro, en la Iglesia Católica no se produce ninguna división, no se produce entre comillas, ¿no? Porque la Iglesia Católica, como un hoyo negro, todo lo absorbe, todo lo cambia, todo le amolda, todo le incorpora, todo es parte de la Iglesia. Entonces, la Iglesia Católica sigue siendo una, aun cuando en su interior hay expresiones de movimientos como estos, y siguen llamándose católicos, aunque más parecen evangélicos que católicos. Cantan como los evangélicos, leen la Biblia como los católicos, enseñan como los evangélicos, perdón, enseñan un poco, leen la Biblia, eso sí, siempre terminan rezándole a María, el rosario, etcétera, ¿no? Pero parecen evangélicos, fruto de este movimiento carismático que se produjo históricamente en las iglesias en América Latina. Entonces, como ustedes, algunos de ustedes conocen, yo asistí a la iglesia desde pequeño. Y en la iglesia que yo asistía, la iglesia del Pacto, también se presentó ese fenómeno. Yo era un muchacho, adolescente, entrando a la adolescencia, 10 o 11 años. Entonces esta iglesia también experimentó este mover del Espíritu, como ellos lo llamaban. Jóvenes y mujeres sobre todo, hablaron en lenguas.
Y claro, era una experiencia así desconcertante. Uno no logra, siendo muchacho todavía, sin instrucción, siendo niño, no entendía qué pasaba acá. Después supe que algunos de estos habladores en lenguas habían dejado la fe. Algunos habían vuelto al catolicismo, otros se hicieron ateos. Nunca renacieron del Espíritu, aunque hablaron en lenguas. Y esto quizás es lo más curioso del fenómeno, que en las iglesias causa confusión y división del cuerpo de Cristo. Falsos avivamientos y mucho engaño. El hermano John MacArthur en su libro Fuego Extraño recoge mucha evidencia histórica y teológica del engaño de este movimiento. Yo les recomiendo que lean, es un librito gruesito, pero muy expositivo, muy claro. Entonces, en la manifestación de los dones en la iglesia hay peligros, pero también si seguimos con certeza e inteligencia el consejo bíblico, en los dones nosotros hallamos muchas seguridades para la edificación de la iglesia. Pablo en su carta, en la carta de Corintios, y en este capítulo en particular, llama la atención a los creyentes de Corinto por haber escogido precisamente el camino destructivo de la confusión, el caos, el beneficio propio, con criterios personalísimos, la división en grupos de santidad, mujeres liberadas, ricos pretenciosos, grupos de resentidos y uno que otro líder súper espiritual. ¿Sí ve? Entonces, hagamos un breve repaso del contexto histórico de las condiciones de la iglesia. Ya el hermano Dagoberto ha estado insistiendo permanentemente en esta idea, porque es importante, el contexto, tanto histórico como literario, nos da un poco de luces para entender cuál es el énfasis que Pablo quiere darle a este capítulo, y a este pasaje en particular. Entonces, para que nosotros sepamos cómo aplicar a nuestras vidas, debemos conocer cómo los corintios entendieron y recibieron la exhortación de Pablo. La ciudad de Corinto era relativamente una ciudad nueva, próspera, ¿no es cierto?, ubicada en un puerto, había crecido económicamente, y el aparecimiento de nuevos ricos llevaba a la población a ser presa de las novelerías. Los corintios, como ciudad, gustaban de perseguir las nuevas ideas que venían con los más excelentes oradores, a quienes admiraban. Los corintios amaban su libertad y por lo mismo sus logros personales. La ciudad se volvió el lugar adecuado para los socialmente ambiciosos, para los hambrientos de posición social. Corintio era la ciudad ideal. Las artes como la retórica y la lectura fomentaban la admiración del jet set del Hollywood corintio, seguido de cerca por los faranduleros y los paparazzis de la época. Todas las religiones, con su particular expresión de espiritualidad, hacía presa de los habitantes, y estos se acostumbraban a estar al día con toda moda religiosa. Cualquier rito, cualquier expresión religiosa o espiritual espectacular que significara sobresalir espiritualmente sobre los demás, era apreciada, buscada, sobrevalorada por estos paganos corintios. Entonces, tanto entonces como ahora, el problema no es tanto cómo vive el mundo y cómo sigue en su propio camino de destrucción, sino cómo este mundo y estas inquietudes y estas apetencias carnales se introducen en la iglesia y trastocan el mensaje salvífico. Cómo las apetencias de este mundo caído cambia la manera de pensar y de vivir de los cristianos y les lleva a torcer sus caminos. Esa era la preocupación de Pablo. Algo se había metido a Corinto. Algo se había metido a esa iglesia que él había fundado y que Apolos visitó. Algo se había metido. ¿Por qué los corintios estaban pensando de esa manera equivocada y viviendo torcidamente? La preocupación de Pablo era cómo estas presiones sociales seguían afectando a los inmaduros creyentes de Corintio. El problema no era
tanto que estuvieran viviendo de nuevo o volviendo al paganismo, sino más bien que su fe cristiana, aunque sincera, no había transformado la cosmovisión que habían adoptado de la cultura circundante. Vivían como cristianos, pero tenían procederes como no cristianos. Cualquier parecido es pura coincidencia nomás. No habían entendido que la teología de la cruz no solo constituye la base de nuestra salvación, sino que también e inevitablemente la teología de la cruz nos enseña a vivir y a servir. Tampoco habían entendido que tal enseñanza se contrapone radicalmente a un mundo dominado por el deseo de la propia promoción y la ambición social. Ahora, el texto que nosotros leímos es parte de un bloque en la carta de Pablo, que empieza en el capítulo 12 y avanza hasta el 14. Y es el que trata el tema de los dones, precisamente. Entonces, esta primera carta trata por lo menos de 3 asuntos en su contexto literario. El tema del don de lenguas es un punto dentro de ese conjunto de exhortaciones que hace Pablo. Primero, el primer asunto que trata la carta, y de lo más importante era la resolución pacífica a la desunión de la iglesia. La iglesia de Corinto se había dividido, claro, no se había fraccionado todavía, noten. Pablo les exhorta para que trabajen por la unidad, porque como era una iglesia nueva, no es como ahora, es decir, yo me resiento y me voy a otra iglesia. Ahí la división estaba todavía interno, porque el que salía no sabía dónde irse, pues no había otra iglesia. Ahora nosotros tenemos la facilidad, ¿no es cierto?, de que si no nos gusta algo o alguien en la iglesia, ¿qué hacemos? Pues me cambio de iglesia, una más cerca, una más bonita, una que me satisfaga. Pero los corintios no podían hacer eso. Entonces, al interior de la iglesia había esta división, y por eso el primer tema que trata como un grueso tema de la carta es la resolución pacífica de la desunión de la iglesia. La iglesia se había dividido en facciones en cuanto a quién seguía al maestro más elocuente, igual que los corintios, y qué derechos tenía el cristiano permitido ejercer. Muchas de las recomendaciones de Pablo intentan persuadir a los corintios de que deben estar unidos. Por eso la insistencia de que el cuerpo es uno, de que los miembros son parte del mismo cuerpo, de esa dependencia de los miembros con el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Pablo estaba preocupado por esa desunión. El segundo asunto que trata la carta es el de la santidad, que también está ligado al de la unidad. Pablo les insta que como pueblo de Dios, estando en continuidad con el pueblo del Antiguo Testamento, el antiguo Israel, por eso Pablo hace muchas citas del Antiguo Testamento en este pasaje, la iglesia de Corinto debe marcar claramente los límites entre sí misma y el mundo circundante. Tiene que establecer la frontera. Esto es lo que es la iglesia y esto es lo que es del mundo. Lo que es del mundo es del mundo, lo que es de la iglesia es de Dios. Y eso no tenían claro ellos. En otras palabras, la iglesia debe separarse del mundo, debe rechazar lo que el mundo le ofrece y no vivir como el mundo, corriendo detrás de sus propios deleites. Y tercero, hay un problema de carácter teológico ya en el capítulo 5, que es la confusión un poco teológica, la comprensión acerca de la resurrección corporal de los creyentes, pero eso Dagoberto predicará. Ahora, el texto del capítulo 14, como les decía, empieza a tocarse el tema de los dones en la iglesia desde el capítulo 11 más o menos. Los asuntos que aquí trata son relativos a los problemas que han surgido cuando los corintios se reunían para la adoración. Entonces aquí viene un problema, ¿no es cierto? Como había problema de unidad, el momento en que los corintios se congregaban, se hacían evidentes las divisiones. Y Dagoberto había explicado varias veces durante la Santa Cena, en fin, había varios puntos que la iglesia estaba viviendo en esta desunidad. Los ricos se reunían por acá, los pobres por acá, etc. Entonces, cuando se congregaba la iglesia el domingo, su historial de negarse sus propios derechos por el bien de la comunidad y por ver el beneficio de los débiles no era mejor que cuando ellos practicaban sus propios ritos paganos. Los mejores, los más respetables,
siempre debían ser los primeros en ser atendidos y ocupar los mejores lugares. Debían recibir los privilegios del primero y mejor lugar. Y claro, debían recibir o poseer un mejor don espiritual, que es el que tratamos ahora. ¿Sí ve? Había aún mejores dones. Y el de lenguas, por ser espectacular, era el mejor, en detrimento de los demás. Por supuesto, no podía ser menos. Si yo soy el mejor, ¿qué es lo que quiero? Lo mejor. No solamente en los beneficios de que me atiendan en la iglesia, sino también en los beneficios que Dios debe darme. Aquí también los creyentes corintios insistían en sus propios privilegios personales en detrimento de la unidad de la iglesia y su testimonio a los de afuera. En el contexto, 3 asuntos demostraron ser particularmente divisivos. Los creyentes estaban orando y profetizando sin los atuendos acostumbrados. Los ricos comían sus comidas bien aprovisionadas en la cena del Señor, pero permitían que los pobres pasen hambre. Y los que tenían el don espiritual de hablar en lenguas, elevaban su don a un nivel de importancia tan encumbrado que estaban descuidando otros dones y a los que tenían esos otros dones. Llegamos entonces a nuestro texto. Una lectura atenta, pero amplia del pasaje, nos hace ver que Pablo destaca aquí 2 puntos básicamente. Hay otros temas, pero no voy a tratar, sino 2 puntos. Primero, los creyentes deben procurar los dones mejores, les dice. ¿Cuáles son estos? Los que sirvan para la congregación, para que la congregación crezca espiritualmente. Esos deben anhelarse. De allí explica largamente el don de lenguas, sus características, su uso y abuso. Y segundo, contrasta este don de lenguas con el de la profecía. Y lo señala la profecía como un mejor don, porque edifica, exhorta y consuela, lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo edifica, exhorta y consuela. Entonces, veamos los peligros de los dones. Hay algunas características en este capítulo que nos detalla sobre los dones de lenguas, o lo que se conoce como la glosolalia. En el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Los versos 5 y 6, sería bueno, razona Pablo, que en cuanto a su propio bien espiritual, todos hablasen en lenguas, pero eso no edifica para nada a la iglesia, si no existiese al menos la posibilidad de la interpretación. Por eso es que esto se aclara en las ilustraciones que hace Pablo en el capítulo, cuando dice lo de la cítara, lo de la flauta, lo de los idiomas, tienen que ser comprensibles. Y los dones de lengua, si no son comprensibles, no sirven para la edificación. El verso 14 dice, el entendimiento de quien ora en lenguas queda sin fruto, lo que señala la pasividad de la inteligencia en esta manifestación de este don, este aspecto místico del don, que prescinde del entendimiento. En el verso 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y en el verso 23, el ejercicio incontrolado del don en la congregación daría la impresión de locura a cualquier visitante no creyente. Entonces, noten cómo el propio pasaje reconoce la experiencia de que quizá algunos hayan tenido, que cuando han ido a estas congregaciones se quedan absortos viendo que parecen locos, desordenados, parecen locos. Sin embargo, hay la referencia del capítulo 13, el verso 8, que dice, hemos aprendido que las lenguas cesarán. Entonces, llegamos a la conclusión, viendo el pasaje en términos generales, que este don, según se ejercía en Corinto, constituía un medio místico de comunión entre el espíritu del hermano dotado y Dios. Por eso Pablo le dice, el que ora para sí mismo, se beneficia a sí mismo. Otros oían sonidos que no dejaban de ser señal de la operación del Espíritu Santo, pero no podían sacar provecho de lo que escuchaban. No se trataba de una comunicación sin sentido, porque era posible su interpretación, es decir, su traducción,
pero en su ejercicio no obraba directamente la inteligencia de quien hablaba y no había comprensión de parte de quien escuchaba. Y ese era el problema. Usado en privado, de lo que leemos del texto, como aspecto de la comunión del individuo con Dios, tenía su aplicación y no había que prohibirse, como dice el verso 39. Y Pablo hablaba estas lenguas más que todos los corintios. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué Pablo saca a colación esto? Yo hablo más que ustedes. Precisamente por la actitud que tenían estos corintios. Ellos creían que ellos eran los mejores, estos que hablaban en lenguas, por poseer el don. Y Pablo les dice, yo soy más que ustedes. Yo hablo más que ustedes. Pero prefiero callar. Este don no se prestaba para el ministerio público, no servía para la iglesia toda. Si se admite la posibilidad de la interpretación, Pablo señala, pero insiste en el valor superior de la profecía. Aun cuando haya traducción, es mejor la profecía, puesto que podía ser aprovechada directamente por los oyentes. Los hermanos que han estudiado estos pasajes, reconocen ciertas dificultades en la interpretación del texto. Y hay posiciones que dividen a la iglesia con respecto a la práctica de los dones. Si ustedes regresan a ver, las iglesias evangélicas, en mucho se han dividido por esto. Y todos tienen sus razones, pero está dividida. La realidad es que la iglesia está dividida. Sin ser exhaustivos en la interpretación del texto y reconociendo que hay diferencias, que esas diferencias no deben dividir el cuerpo de Cristo, debemos señalar lo siguiente con respecto a este don en particular. Primero, cuando aquí Pablo habla sobre las lenguas, se refiere a los idiomas. ¿Cómo sabemos nosotros que está hablando de idiomas que hablan los seres humanos? Es el término griego que es usado, ¿no es cierto? Es la misma palabra que se lee cuando se habla de las lenguas en Hechos de los Apóstoles. La palabra la leo, por eso glosolalia, no puede traducirse como sonidos sin sentido. Se debe traducir como lengua o idioma. Y Pablo dice, el idioma se entiende. Tantos idiomas hay en el mundo, todos tienen su significado. De eso está hablando. De la lengua. Por ello, se descalifican todos esos tartamudeos, esas cacofonías, esas repeticiones de sílabas para que parezcan algo. Son propias de engañadores, de espíritus desviados y perversiones emocionales y mentales. A tal punto llega la perversión que hay gente que le enseña a usted en el Facebook a hablar en lenguas y escribe estas cacofonías y escribe estas sílabas y le dice repita, y usted empieza a leer sin entender, sin sentir nada, y el momento en que usted repite a renglón seguido lo que le escribe, ya está hablando en lenguas. ¿Son o no son espíritus engañosos? Las lenguas de las que habla Pablo acá son idiomas con significado que se entienden. Por eso era necesaria la traducción. Y sin embargo, aun cuando haya la traducción, Pablo insiste en que es mejor la profecía. Segundo, la recomendación básica de Pablo a los corintios en ese momento de la iglesia era que si se hablan las lenguas, debe haber obligadamente una traducción o una interpretación, obligadamente, no es opcional. No es opcional. Si se habla las lenguas, cuando el pueblo está reunido, se habla lenguas, debe haber traducción. Por eso dice, pide para que también puedas interpretar, si es que no hay otro que tenga el don de la interpretación. De lo contrario, los corintios debían seguir el ejemplo de Pablo. Hablar en lenguas en la oración personal, es decir, sin público que les admire, y mejor todavía, hablar solo 5 palabras que las entiendan y dejar de lado todo lo que no se entienda. Porque si no se entiende,
¿dónde está la edificación? Porque si no se entiende, ¿dónde está la exhortación? Porque si no entendemos, ¿cómo somos consolados? Porque si no se entiende, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Tercero, el asunto del don de hablar en lenguas, sin ser malo en sí mismo, como señala el pasaje, había provocado problemas en la comunidad de Corinto. Su uso había llevado a un abuso. Uno de los aspectos preocupantes de la experiencia pentecostal o carismática es el hecho de que los dones milagrosos del Espíritu Santo no garantizan en quien los recibe la madurez necesaria del carácter para utilizarlos correctamente. Repito, el hecho de que una persona sea receptor de los dones del Espíritu Santo no garantiza de ningún modo la madurez espiritual para saber usar adecuadamente ese don. Y eso es lo que pasaba acá. Corintios inmaduros hablaban en lenguas y no entendían y estaban divididos y peleándose entre sí. En efecto, en Corinto, la glosolalia o don de lenguas se había prestado a la ostentación por parte de quien la ejercía, sin brindar ningún servicio de beneficio a la iglesia. Es decir, al que hablaba en lenguas, no le importaba que tú no entiendas. No importa. Pero sí esperabas su admiración. Porque esa es la reacción humana natural y carnal, ¿no es cierto? Cuando se manifiestan estas cosas, ¿cuál es la primera reacción tuya? ¡Oh! ¡Qué poder! El Espíritu está con el hermano. Y Pablo dice, no es así. Siendo así, el don terminó siendo perjudicial para su inmaduro poseedor, pues promovía en él la condenable autoexaltación y el pecaminoso orgullo, y había dejado de cumplir el propósito fundamental para el cual Dios otorgó ese don, que no es otro, el bien de los demás. Como destaca Corintios 12:7 cuando dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho y para la edificación de la iglesia. Como vuelve a insistir el pasaje de 14:26. Cae pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. 4. Otro peligro del abuso de los dones es confundir el sol con el dedo que lo señala. Se insiste tanto en los dones, y ese era el llamado de atención de Pablo. Se insiste tanto en ellos que se olvidan del Señor de los dones. Como sabemos, no hay méritos en nosotros que obliguen a Dios a dispensar sus dones. La Biblia nos informa más bien que precisamente por ser un don, su otorgamiento no depende de ningún mérito o esfuerzo de nuestra parte, sino que por el contrario, depende de la buena y soberana voluntad divina, y que más bien no toma en cuenta en muchos casos nuestros deméritos para conceder el don. El Señor concede estos dones a pecadores, a débiles, a inútiles, por su soberana gracia. A juzgar por el contenido de la primera epístola de Pablo a los Corintios, esta iglesia era un hervidero de talentos religiosos a causa del ejercicio desordenado e inmaduro de los abundantes dones del Espíritu Santo repartidos entre sus miembros, describiendo escenas que parecen calcadas de los servicios de un significativo número de congregaciones pentecostales y carismáticas en nuestros días. Por eso las amonestaciones de Pablo dirigidas contra los corintios mantienen su vigencia hoy, bajo la convicción de que Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Por eso es que todo debe hacerse decentemente y en orden. Siendo así, ¿qué de los dones? El don de lenguas ahora, que es la pregunta, ¿no es cierto? Podemos entender todo, pero ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿No es cierto? Este don, como señala el texto de 13:8, dice cesará. Los dones cesarán, la profecía cesará.
¿Cómo cesarán? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo terminarán? Los pentecostales y carismáticos obviamente dicen que cesará cuando el Señor venga. Naturalmente es una postura que justifica sus expresiones de espiritualidad. Tienen que justificar de algún modo esa presencia de esas lenguas y esos dones. La teología reformada plantea que este don, junto con el de la profecía, ya voy a hablar más adelante, cesó cuando la revelación del canon del Nuevo Testamento se hubo completado. Es decir, cuando la Biblia estuvo completamente escrita, ya no hubo necesidad en la vida y edificación de la iglesia de estos dones sobrenaturales en particular. Hoy conocemos a Dios por medio de Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne, revelado en la Escritura, que es la palabra profética más segura. Si ya tenemos esta maravillosa gracia de Dios, ¿para qué ir atrás de la vanidad de las lenguas extrañas? Más bien, crecer en conocimiento de aquel que da los dones es ser sabio, como dice el libro de Proverbios. Ahora, ¿cuáles son las seguridades de los dones? Esos son los peligros con respecto al tema de las lenguas. El don de la profecía. Pablo en este capítulo destaca constantemente la idea de la profecía. Repite 9 o 10 veces. Profecía, profecía, profecía. Pero es mejor, pero es mejor. Destaca que es mejor, es preferible al don de lenguas. Porque no se entiende, no se entiende y no sirve para edificar a la iglesia. Por ello es que insiste en la preferencia de la profecía. Ahora, no olvidemos el momento histórico en el que Pablo escribió a estas iglesias nacientes. El Señor Jesucristo había ascendido y dejó a los apóstoles junto con otros discípulos para que hagan más discípulos a las naciones. Fundadas y edificadas las iglesias por medio de la locura de la predicación, no la locura de las lenguas. ¿Sí ve? La locura de la predicación. Estas iglesias recibieron dones de Dios Espíritu Santo, de la tercera persona de la deidad, de Dios mismo. Entre ellos estaban los profetas, los apóstoles, los pastores, los maestros y otros dones como la fe, la sanidad, las lenguas, la profecía, la hospitalidad y otros que el libro de Corintios recoge. Algunos de estos dones particularmente eran útiles para ese momento histórico mientras la revelación de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se completaba. Este hecho ocurrió al finalizar el siglo I. Otros dones fueron dados para certificar a quienes predicaban y a quienes eran enviados por Jesucristo mismo y eran parte de sus credenciales. Es decir, que la gente podía admitir que si Pedro sanaba, había que escuchar lo que predicaba, pues lo que decía venía de Dios mismo. Entonces había dones que estaban ligados a la predicación para certificación de que el que hablaba era el emisario de Dios. Siendo así, y en medio de cristianos gentiles, que eran la mayoría de los corintios, el don de la profecía estaba presente en la asamblea de los salvos. Repito, la palabra profética más segura, como dice Pedro, no estaba todavía completamente revelada y escrita. Algunos cristianos corintios recibieron este don, pero parece que fueron minimizados y hechos a un lado por los que hablaban en lenguas. Eso había causado división en la iglesia. Por eso llama la atención que Pablo les insista que siendo ellos mismos buscadores de los mejores dones, que buscan los más admirados, dejen a un lado esa vanidad y busquen más bien el don de la profecía. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo minimiza el don de lenguas? Hay dos listas de los dones y lo curioso es que Pablo, al hacer la lista, al don de lenguas le pone el último en la lista. Es como más o menos decir, en la iglesia hay el don de la profecía, el don de la enseñanza, el don de esto, y no menciona las lenguas. Dice, y las lenguas. Entonces los otros respiraban aliviados, estaban, así es, pero al último. ¿Sí ve? Ese es el énfasis, eso es intencional, cuando él escribe.
Imagínense cómo se habrían sentido los orgullosos corintios, habladores de lenguas, al ver que su don estaba al último en la lista. Entonces, ¿qué es el don de la profecía del que Pablo está hablando aquí en esta porción y en esta carta? La profecía no se limita a los mensajes que predicen acontecimientos futuros. Aunque el mundo nos hace creer que eso es el profeta Nostradamus. Eso es mentira, puro engaño. Y a veces nosotros somos seducidos por esas futilidades. Ay, hoy Nostradamus dijo que se van a caer las torres gemelas. Hermanos, seamos maduros, es lo que dice, no sean niños mentalmente. La profecía bíblica es otra. Entonces decía, la profecía no se limita a los mensajes que predicen acontecimientos futuros, según recoge la Escritura, sino que abarca todo el mensaje claro e inteligible, es decir, que se puede entender inteligentemente, que Dios quiere dar a los hombres por medio de sus siervos, que actúan como portavoces para cumplir con su servicio. Portavoces de Dios fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas, Moisés, los demás profetas del Antiguo Testamento, quienes daban mucho más tiempo al diagnóstico del pecado de Israel, con las consiguientes llamadas de atención al arrepentimiento y el retorno a la fidelidad del pacto, que a profetizar los juicios venideros, aunque incluían. Pero el grueso de su profecía estaba dedicado a edificar, exhortar y consolar. En las iglesias de los tiempos apostólicos, los profetas tenían que cumplir lo que aún no se había escrito en cuanto a las doctrinas y a las normas del nuevo pacto. Y al estudiar los capítulos del 12 al 14 de Primera de Corintios, tenemos que tener en cuenta que hablaban ellos extáticamente, es decir, por el impulso del Espíritu Santo. Eso es innegable, eso es lo que nos está diciendo acá. Pero en el caso del don de la profecía, a diferencia del don de lenguas, el Espíritu Santo obraba por medio de la inteligencia de sus siervos, iluminando su entendimiento para que la comprensión de las verdades que Dios iba revelando a su pueblo sean para su crecimiento. El resultado fue un mensaje claro, comprensible, en el idioma de la congregación, que así podía ser edificada por medio de nuevos conocimientos dentro del nuevo pacto. Pablo insiste una y otra vez en la supremacía del don de la profecía, tratándose del ministerio público, porque siendo entendible, sirve para la edificación de los creyentes, dentro del principio general de que todo mensaje debe servir para provecho espiritual. El verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Destaca la cualidad de la profecía, donde el don sirve específicamente para eso. Si ve, nos da la definición de lo que es la profecía. La profecía es exhortar, la profecía es edificar, la profecía es consolar a los creyentes con la palabra de Dios. Y ojo, ¿no? Para todo el cuerpo, no para individuos en particular, porque ahora también hay esa corriente. Profetas que se levantan, que te hablan a ti personalmente, o a ti personalmente, y traen profecía. ¿En qué beneficia la profecía que yo te dé a ti? ¿En qué beneficia al resto del cuerpo? ¿Cómo edifica? Caen en su propia contradicción. Entonces, las lenguas no servían para la edificación corporativa, comunitaria, sino la profecía. Ahora, el término profecía debe entenderse por dos expresiones que recoge la Biblia. La profecía como revelación de Dios para dar a conocer su palabra, que fue recogida y escrita por los profetas y apóstoles y que está recogida en la Escritura. En este sentido, la profecía está restringida a unos pocos hombres de Dios, escogidos por Dios para cumplir con su propósito específico. Moisés, los profetas, Pablo y otros cumplen con estos requisitos. En este sentido, no hay más profetas. ¿Se ve? Se acabaron los profetas cuando la palabra quedó escrita. En este sentido restrictivo, no hay más profetas. Por lo tanto, los nuevos profetas ahora
Los nuevos apóstoles de ahora no son más que títulos que se arrogan ciertos hombres y mujeres con un equívoco entendimiento de la Escritura y con un mezquino interés en buscar sobresalir y destacar su propia autoexaltación. Con el cierre del canon bíblico, los profetas terminaron. No hay más profetas. Segundo, en el contexto de la iglesia cristiana naciente, la de Corinto, ¿no es cierto? Y siendo que el Nuevo Testamento todavía había de escribirse, debía terminar de escribirse, la iglesia experimentó la presencia del don de la profecía, que servía para cumplir con las tres actividades de beneficio a la iglesia que decíamos: edificar, exhortar y consolar. Entonces, en Corinto, el don se manifestaba de este modo. Y la sugerencia de Pablo es que él insistía, él quería que todos profetizaran, pero de esta manera y de forma decente y en orden. Y coincide con aquella exhortación que hizo precisamente Moisés a Josué. Estando en el desierto, Josué vio que otros dos profetizaban. Y va corriendo donde Moisés dice: Moisés, están profetizando, y da los nombres. Y Moisés le dice: ¿qué tienes celos de la profecía? Yo quisiera que todo el pueblo profetice. Y cuando Joel, en la profecía que recoge Hechos 2, destaca la idea de que el Señor derrama su Santo Espíritu y que nuestros hijos, nuestras hijas, hombres, mujeres, viejos profetizarán, está hablando en estos términos: decentemente y en orden. Ahora, este don de igual modo terminó con la llegada de la profecía más segura. Noten que este don de la profecía que experimentó la iglesia de Corinto estaba manifiesto mientras se escribía el canon. Una vez que la iglesia cristiana recibe la palabra profética más segura, ¿con qué debe quedarse? Con lo más seguro, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es más seguro? ¿Andar correteando a gente que habla y dice que es profeta, o escudriñar la profecía más segura? Lo otro es más fácil. Esto requiere trabajo, requiere esfuerzo, y eso no queremos hacer. Es el problema. Y por eso somos presa de engaños. Entonces decía, este don terminó con la llegada de la profecía más segura, el canon completo. Ya no había necesidad de nuevas revelaciones, pues la revelación estaba completa. Quedó entonces la profecía escrita de la palabra para ser predicada y enseñada, y para que cumpla con los aspectos que le son propios, es decir, edificar, exhortar y consolar a todos como un solo cuerpo. Y el llamado precisamente a los líderes, a los maestros, a los pastores es eso: edificar, exhortar, consolar con la palabra. 4. La iglesia debe corregir la mala comprensión de la profecía hoy en día. Con toda seguridad debemos rechazar estas nuevas revelaciones y falsas profecías. Debemos rechazar, debemos marcar ese límite que la iglesia de Corinto no estaba haciendo. Nosotros ponemos un límite, nosotros ponemos una frontera. No hay más revelaciones, no hay falsas profecías. Pues repiten inadecuadamente muchas el texto bíblico, torciéndolo. O manipulan a los individuos con pseudo profecías, indicándoles con quién casarse, con quién hacer negocios, cuándo hacer negocios, cómo tomar el bus, etc. Llamando profecía a sus caprichos personales y emocionales, a los desvíos mentales de gente calenturienta que manipulan a individuos y colectivos enteros, llevándoles a vivir en el engaño y a ser víctimas de estafadores y falsos espíritus. El texto también nos dice que no seamos niños, sino maduros. En nuestra iglesia, para terminar, en la Iglesia Reformada de la Gracia, gracias a Dios no se ha hecho presente este fenómeno de los dones, de lenguas. Aunque a veces nos tachen de fríos, nos tachen de cerebrales,
Gracias a Dios hemos sido guardados por la sana doctrina y la predicación bíblica. La profecía bíblica cumple la labor que es propia del Espíritu Santo. Con la palabra de Dios, el Espíritu Santo edifica y enseña a la iglesia. Les exhorta mostrándole su pecado a la iglesia y llamándola al arrepentimiento. Y la consuela en medio del sufrimiento, en medio de los temores y en medio de las debilidades, para vivir la esperanza puesta en el Señor de la iglesia. Gracias a Dios por estos dones recibidos de lo alto, por la pura gracia de Dios. Sin embargo, debemos reconocer que aquí hay un principio en el pasaje, un principio que nos va a enseñar acerca de los dones, los favores que Dios da a su iglesia. Los peligros que provocaban las divisiones en Corinto no están ausentes en esta iglesia. Y amenazan muchas veces con destruir la unidad. Nada justifica la ruptura de la unidad que tenemos en Cristo. Cantábamos hace un momento que nosotros damos la vida porque la cruz de Cristo se ha hecho manifiesta en nuestras vidas. Nuestra unidad, hermanos, tuvo un precio: la sangre del Cordero. Por eso es que nada justifica la división de la iglesia. Es un pecado romper el cuerpo de Cristo. En el campo de la actividad espiritual de la iglesia, nadie que posea un don o desarrolle un ministerio es más espiritual o mejor que cualquier otro hermano humilde y sencillo. Un ministerio cristiano no le hace superior a nadie, porque a él no le pertenece ni el don ni el ministerio, pues todo viene de Dios, que lo otorga conforme a su soberana voluntad. Por esta razón es inadmisible, no se puede aceptar la división o la separación de los hermanos por cualquier motivo, por más santo o espiritual que parezca. Es más doloroso que el cuerpo se divida a que los hermanos creyentes fieles en la iglesia mueran y partan a la presencia del Señor. Porque ahí nos gozamos nosotros. Cuando el hermano muere, sabemos dónde va. Pero si el cuerpo se divide, el cuerpo sufre. Y da pena muchas veces cuando se producen rupturas en la iglesia, sin dar razón, sin explicaciones, por cuestiones mundanas. La iglesia se separa. Un pecado. Y este era el pecado de Corinto, pues prevalidos de su santidad, estaban destruyendo la iglesia y estaban corriendo un grave peligro al abandonar el evangelio. Porque al cultivar, al echar más leña al fuego en las divisiones, lo único que estaban era negando la teología de la cruz. Estaban abandonando el evangelio, que se hace siempre manifiesto en la unidad de los creyentes en Cristo. Frente al peligro de la división, frente a las posturas contrarias, frente a las contradicciones que pueden levantarse en la iglesia, debe primar lo que leíamos al principio: seguid el amor. Así es como empieza este capítulo. Esa es la exhortación. Para guardar la unidad del cuerpo debe prevalecer el amor en medio de las diferencias y en medio de nuestro pecado. Cualquier cosa menos que eso es un grave pecado y debe provocar nuestro arrepentimiento. Oremos.